Es un privilegio poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con la iglesia en esta mañana. Estoy convencido de que el Señor quiere recordarnos algo importante y tiene que ver con su amor a cada uno de nosotros y cómo su amor puede ser terapéutico, puede ser sanador para nuestras necesidades espirituales y emocionales. Cada uno de nosotros aquí tiene probablemente algún conflicto, algún problema emocional, algún problema espiritual, algún pecado, y en esta mañana el Señor quiere hablarte, quiere hablarme a mí, quiere hablarnos a nosotros, para a través de su amor hacernos recordar cosas importantes, con el fin de sanar nuestra vida en esta mañana. Así que vamos a orar. Señor, delante de ti seguimos, continuamos en tu presencia, queremos alabarte y queremos escuchar tu palabra y ser sensibles a tu voz. Háblanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a ser conscientes de aquellas cosas que en nuestra vida han de cambiar. Perdónanos por nuestros pecados, por las veces que te hemos fallado durante esta semana. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu y haznos recordar también tu amor hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros aquí. Pues nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Oseas capítulo 11. Abrimos nuestras Biblias en Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. ¿Vale? Y le voy a pedir a Carlas misma que nos lo lea, ¿no? Bueno, vale. Pues, Jesús, ¿puedes leerlo? Oseas capítulo 11, todo el capítulo. 11. ¿Estamos atentos a la lectura? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerme como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Muchas gracias. Bueno, estamos ante un texto muy conocido que, yo creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha conmovido cuando hemos visto o hemos considerado el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. Pero como todo texto de las Escrituras, no debemos interpretarlo como a nosotros nos venga en gana, sino tratar de entenderlo en su verdadera dimensión.
Esto implica comprender por qué Oseas escribe estas palabras al pueblo de Israel y cuál es el contexto en el cual Oseas las transmite. Creo que conocer esto nos dará un entendimiento más real, más claro, más diáfano de estas palabras de Dios que buscan realmente tocar nuestro corazón. Así que vamos a ver el contexto de estas palabras. El ministerio profético de Oseas se desarrolla en Israel, que es el reino del norte, en los años inmediatamente anteriores a la deportación del reino del norte por parte del imperio asirio. Así que probablemente el ministerio profético de Oseas lo tenemos que enmarcar entre los años 750 al 725 antes de Jesucristo. Recordemos que el exilio de Israel por parte del imperio asirio ocurre, y está documentado así tanto arqueológicamente como en escritos, ocurre en el año 722 antes de Jesucristo. Ahora bien, Oseas no es un profeta de aquellos que alzan la voz y el cayado amenazando al pueblo por su pecado y exhortándoles de manera severa a que se arrepientan. Digamos que Oseas tiene otro tipo de talante, otro tipo de carácter y de sensibilidad, y Dios respeta la personalidad de sus siervos y de hecho usa el carácter, el talante y la manera de ser de sus siervos para llevar a cabo su obra. Y eso es lo que va a hacer con Oseas. Por tanto, Oseas va a hablar al pueblo de Israel desde un corazón quebrantado y desde un corazón humilde. Ciertamente él profetiza el inminente exilio al cual están abocados por causa de sus pecados. Pero la visión profética de Oseas y su ministerio tiene un énfasis diferente, porque mira más allá del exilio y apunta hacia la restauración. Una restauración que Oseas fundamenta única y exclusivamente en una sola cosa: en el incomparable amor de Dios. Es un amor incondicional de parte de Dios hacia un pueblo infiel. Pero Oseas no les va a hablar solamente de ese tipo de amor por parte de Dios que apunta a la restauración del pueblo, sino que además y por mandato divino, Oseas va a ejemplificar el amor incondicional de Dios a través de su propia persona, a través de su propia experiencia vital y concretamente a través de su matrimonio con una mujer adúltera. Es interesante este mandato que Dios le hace al profeta Oseas. Por tanto, el énfasis de Oseas, a diferencia del resto de los profetas, no recae tanto en el juicio de Dios, sino que Oseas parece recalcar más el amor de Dios hacia un pueblo que le está haciendo infiel al Señor. Esto no quiere decir que el mensaje de Oseas sea un mensaje del cual podamos deducir que Dios de alguna manera disculpa el pecado. No hay nada más lejos de la realidad. Dios no disculpa el pecado. Yo creo que Oseas tiene un poco la misma actitud que Jesús tuvo. ¿Os acordáis cómo Jesús actuó con aquella mujer? Los fariseos traen a una mujer delante de Jesús diciéndole para probarle: Rabí, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice la ley que tenemos que hacer en relación a ella? Bueno, evidentemente la ley era muy clara. Jesús, sin embargo, está escribiendo algo en la tierra y parece estar actuando un poco de manera descortés, porque ni siquiera se digna a mirar a sus interlocutores. Pero dice algo, creo que sin mirarlos. ¿Qué es lo que dice? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Muy bien. Ahora, todos acusados por su conciencia se van uno detrás de otro. Entonces, por fin, Jesús levanta su semblante y ve a aquella mujer delante de él. Probablemente está aturdida y sorprendida. Jesús le dice algo. Mujer, ¿ninguno te condenó? Ella le dijo: nadie, Señor, nadie me condenó. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. La respuesta de perdón y de misericordia de Jesús no excluye el que él pasara por alto el pecado. Así que le dice: vete y no peques más. Pero el perdón y la misericordia de Jesús hacia esta mujer, eso fue lo que transformó la vida de esta mujer. Y de hecho algunos comentaristas ven con buen criterio que esta mujer, o yo lo entiendo así, que esta mujer la identifican con la María Magdalena, que llegó a ser una gran discípula de Jesús, una gran seguidora de Jesús. Así que Dios, a través de Oseas, evidentemente no disculpa el pecado de su pueblo. Quiere transmitir que aunque Dios aborrece el pecado a causa de su propia naturaleza santa,
Sin embargo, los ama profundamente. Y de hecho, ese amor de Dios allí en el exilio va a ser lo que va a transformar el corazón de gran parte del pueblo de Dios. El amor de Dios en medio de la disciplina será lo que transformará el corazón de gran parte del pueblo de Dios. Pero no nos equivoquemos. Oseas quiere transmitir que el pueblo de Israel ha sido infiel a Dios y esto tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, la infidelidad tiene consecuencias negativas. Capítulo 2, versículos 9 y 10 de este libro. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. El pecado tiene consecuencias, de igual forma como cuando en el pueblo de Dios, en el desierto, no quisieron ver la mano de Dios a través de la liberación de Egipto, sino que fueron desagradecidos y sufrieron las consecuencias de no entrar en la tierra prometida. Así Israel, que no está reconociendo a Dios en tiempos de Oseas, va a sufrir las consecuencias de su pecado, de su infidelidad. Capítulo 2, versículo 8. Ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, que yo era quien le multiplicaba la plata y el oro, que sin embargo ellos lo ofrecían a Baal. Eran desagradecidos, eran infieles. El castigo vendrá sobre ellos, pero será un castigo, y ahora está hablando del exilio, que al final tendrá consecuencias positivas en parte del pueblo de Israel, de manera que nunca más volverían a caer más en el pecado de la idolatría. Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que tiene por hijo, dice el autor de Hebreos. Y esa disciplina en relación al pueblo de Israel será efectiva, porque allí en el exilio parte del pueblo volverá su rostro al Señor, como leemos por ejemplo en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Posteriormente también en tiempos de Esdras y Nehemías, el pueblo de Dios volvió para restaurar el templo y la vida religiosa tal y como Moisés la había enseñado en la Torá. Habrá una renovación espiritual que vendrá a raíz de la disciplina de Dios para su pueblo, tanto para Israel como para Judá. Pero será una disciplina que surge desde el corazón amante de un Dios que llora y que sufre por su pueblo infiel. Este es el mensaje de Oseas. No deja de ser un mensaje de restauración y de sanidad espiritual que viene también a través de la disciplina. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Vemos la restauración. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas mira más allá del juicio de Dios por el pecado del pueblo, pero no por eso disculpa el pecado que tendrá consecuencias. Y de hecho las consecuencias tangibles serán el exilio, será la lejanía de la tierra prometida, pero esa disciplina será el primer paso para la restauración del pueblo de Dios. Nosotros también hemos actuado en muchas ocasiones de forma ingrata. Hemos sido infieles al Señor, un Dios que nos ama, un Dios que en un sentido espiritual se ha desposado con nosotros. Porque una de las figuras teológicas de la Iglesia es la de una novia preparada para su Señor. Y de hecho la exhortación a la Iglesia es que nos presentemos delante del Señor ¿cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino con vestiduras limpias y blancas que en el Nuevo Testamento simbolizan la pureza y la santidad, igual que una novia preparada para su esposo, que le está esperando. Pero muchas veces nuestros vestidos como iglesia y como creyentes están sucios de barro y de porquería, llenos de porquería. Aún así, como vemos en la figura de Oseas, Dios mismo viene a nosotros y limpia nuestra inmundicia y nuestra porquería, y nos acoge de nuevo, y nos atrae de nuevo con cuerdas de amor. Nosotros que hemos sido infieles a Dios, que hemos adulterado en pos de dioses ajenos, que nos hemos alejado de nuestro Dios, a quien sin embargo debemos fidelidad y amor,
Esto es lo que nos vamos a plantear en esta mañana. Le debemos al Señor amor y fidelidad. Y a pesar de nuestra maldad y de nuestra infidelidad, Dios nos ama. Y Dios nos sigue llamando. Nos sigue llamando para amarnos y perdonarnos a cada uno de nosotros aquí presentes, sea cual sea tu situación espiritual, tu pecado o tu infidelidad. Dios mismo te llama en esta mañana para ofrecerte su perdón, su amor, y Él te lanza sus cuerdas para atraerte hacia su presencia. El versículo 1 del texto que hemos leído al principio. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos la iniciativa que Dios tiene para escoger y llamar a su pueblo. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha escogido, y nos ha escogido no en virtud de ningún mérito que hayamos podido realizar, que realicemos o que nunca realizaremos, sino solo en virtud de su gracia y misericordia. Moisés recuerda al pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida. Les recuerda en el libro de Deuteronomio el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Les recuerda ese pacto para que cuando entren en la tierra prometida no se olviden del Señor, ni se olviden de su ley. Y lo primero que les dice es lo siguiente: no por ser vosotros más que ninguna de las familias de la tierra os ha escogido Jehová, porque vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. No lo olvidéis cuando entréis en la tierra prometida. No sois nada sin mí. Sois el más insignificante y el más pequeño de todos los pueblos. No os olvidéis de eso. Dios ha hecho con nosotros algo parecido. Pablo nos recuerda en 1 Corintios que Dios ha escogido a lo necio, a lo vil, a lo menospreciable, a lo que no es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Así Dios nos ha escogido. ¿Y qué debemos hacer? Eso es lo que yo planteo a la iglesia y me planteo a mí mismo en esta mañana. Primero, estarle profundamente agradecido. Segundo, responder a su infinito amor con obediencia. Responder en obediencia al gran amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo ora para que los efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura del gran amor que Dios tiene hacia ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. El amor de Dios nos ha de completar. El amor de Dios nos ha de seducir de tal forma que no tengamos necesidad de buscar otros amantes. El amor de Dios ha de constreñir, ha de apretar nuestro corazón, ha de hacernos sentir algo. Ha de transformar nuestro interior, de manera que se refleje en nuestro exterior, en nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de actuar. Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos para el Señor, no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para nuestro deleite, para nuestro placer, para nuestro gozo, vivimos para el Señor. Si es que hemos entendido algo de lo que implica el Evangelio, y si es que hemos asumido e integrado en nuestra vida el amor que Dios tiene por nosotros. Eso es lo que el pueblo de Israel no asumió. Al contrario, se olvidaron de Dios. Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Pero Dios, aún así, no desistía de su amor. Versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no se daba cuenta, no se percataba, no se daba cuenta de que era yo quien le estaba cuidando, quien le estaba guiando. ¿Te das cuenta de que es Dios quien está guiando tu vida? ¿Te das cuenta de que es Dios quien te ama? ¿Te das cuenta que es Dios quien te protege? ¿Te das cuenta que es Dios quien es fiel contigo? ¿Te das cuenta de lo mucho que Dios ha hecho, está haciendo y hará con tu vida? ¿Te das cuenta? ¿Eres capaz de percibir el amor de Dios? ¿Eres capaz de que tu corazón se contraiga, se constriñe al pensar y considerar el amor de Dios? ¿O ya has perdido toda sensibilidad espiritual? ¿Ya no sientes nada por Dios? Porque Dios siente algo muy grande por ti. El amor de Dios es increíble. Como increíble es la imagen que Oseas nos muestra en el verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor.
y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Por cuanto el amor de Dios permanece por encima de todo, su amor nos alcanza a pesar de nuestra infidelidad. Pero no malinterpretéis mi mensaje, no nos equivoquemos, porque la infidelidad, la ingratitud, tendrá consecuencias nefastas. Versículos 5 y 6. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos, porque seguían sus propios consejos, pero no se tornaban a Dios. El pueblo de Dios se había olvidado de su Dios. Sí, tal vez ellos seguían haciendo sacrificios, tal vez seguían creyendo en Dios, tal vez seguían sirviendo a Dios, a lo mejor aún seguían llamándole el Altísimo, pero ni le enaltecían, ni le ponían en alto, ni le alababan, ni por supuesto tampoco le obedecían. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Yo cuando leía estos versículos y el profeta Oseas, me tenía la tentación de juzgar al pueblo de Israel y decir, qué infieles son, cómo pueden ser de esta manera, con lo mucho que Dios ha hecho con ellos, con cómo Dios les ha mostrado su amor. Pero no estamos aquí para juzgar a otros. No. Estamos aquí, cada uno de nosotros, yo el primero, para examinarnos a nosotros mismos, para ver si aún estamos amando al Señor. Si aún le estamos obedeciendo. Para considerar si aún le estamos enalteciendo como el preferente asunto de nuestra vida, o tal vez Dios ha pasado a un segundo plano o a un tercer plano en nuestra vida, como pasó en tiempos de Oseas. Aún seguían creyendo en Jehová, pero Jehová era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Dios de los patriarcas. Sí que seguían creyendo en él, claro, le habían hablado de él, pero no era su Dios. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no era el Dios de muchos de ellos. No era lo más importante para sus vidas. Las cosas que se escribieron en las Escrituras, como dice Pablo en 2 de Corintios, fueron escritas para nuestro ejemplo, no fueron escritas para decir cuán infiel es el pueblo de Israel. Qué ingratos son, que a pesar de lo mucho que Dios les ama, ellos se olvidan del Señor. Fueron escritas para que nos examinemos a nosotros mismos, repito, con el fin de considerar si aún, escuchadme, si aún estamos en la fe. Pero cuando hablo de fe y cuando el Nuevo Testamento habla de fe, no se habla solamente de una aceptación intelectual de que Dios existe, se habla de fidelidad, porque la palabra fe y la palabra fidelidad provienen de la misma raíz, de la misma palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento. Así que la fe y la fidelidad es exactamente lo mismo. Así que cuando leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en varias ocasiones, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, tenemos que leer también, el que es fiel al Hijo de Dios tiene vida eterna. Porque el concepto de fe y el concepto de fidelidad es igual en el Nuevo Testamento, es similar en el Nuevo Testamento. Así que hemos de examinarnos si estamos en una fe viva, en una fe que responde de manera adecuada al inmenso amor de Dios hacia nuestras vidas. El Dios que nos presenta la Biblia es un Dios personal. Es un Dios que quiere, que busca, que anhela, por sobre todas las cosas, tener una relación personal contigo, con cada uno de nosotros. Porque el propósito de Dios en la creación, el por qué Dios hizo todas las cosas, es para tener una relación personal con cada uno de nosotros. No hay otro motivo por el cual Dios creó los cielos y la tierra. No hay otro motivo por el cual Dios formó los planetas y puso orden al cosmos. No hay otro motivo por el cual Dios intervino en la historia. No hay otro motivo por el cual Dios mismo murió en una cruz, con el fin de acercarse a ti, de poder abrazarte y poder tener una relación personal contigo. Es lo que Dios quiere por encima de todas las cosas. Y Él se acerca a nosotros en esta mañana, nos lanza sus cuerdas de amor para atraernos a su presencia. Y nosotros nos alejamos.
Nos sacamos el lazo que nos resulta molesto, enfarragoso, lo echamos fuera y nos alejamos. Aún así, Dios insiste una y otra vez, y las veces que sean necesarias, porque Él te ama profundamente, como nadie te ha amado, y nunca nadie te amará. Dios te persigue, porque quiere estar contigo, y quiere que tú estés con Él. Pero no te equivoques, porque no es porque Dios te necesite a ti para ser feliz, o para sentirse pleno. Dios ya es feliz en total plenitud. Dios es completo, ya está pleno en sí mismo y en el seno de su unidad trina. Dios está completo en amor, en gozo, en paz, en santidad. Dios no te necesita para completarse, pero Él sabe perfectamente que tú le necesitas a Él para ser completo. Por eso Dios te persigue, porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Y Él sabe que tu felicidad, que tu gozo, que tu paz, como ser humano, solo lo puedes encontrar en Él. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. En relación al cautiverio de Israel en Asiria, cabe notar algo importante, y es que aún la disciplina de Dios es un reflejo de su amor. Si nosotros nos preguntamos si Dios ama tanto a su pueblo, ¿por qué permitió su exilio y su sufrimiento? La respuesta es que precisamente serán el exilio y el sufrimiento lo que hará volver en sí, lo que hará recapacitar al pueblo de Dios. Y eso es lo que pasa exactamente con nosotros. La disciplina de Dios, que es un reflejo de su amor, busca únicamente que volvamos al Señor. Si nos hemos apartado de Él, Dios quiere hacernos volver. Y Él lanza sus lazos de amor, que a veces pueden resultarnos molestos e incluso dolorosos, para acogernos de nuevo hacia Él, para traernos de nuevo hacia Él, como si fuéramos becerros o terneros. Las últimas palabras de la profecía de Oseas son una súplica a Israel para que vuelva al Señor. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El amor de Dios, su gracia infinita, nos ha alcanzado, queridos hermanos. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Él promete restauración espiritual a nuestra vida si le obedecemos. Si le obedecemos. Si desechamos los ídolos de nuestra vida. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Dile al Señor en esta mañana: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Y vuelve a tu amado, vuelve a tu esposo y deja de serle infiel. Desecha los ídolos de tu vida y vuelve al Señor, que lanza sus cuerdas de amor sobre tu vida. La exhortación de Oseas para cada uno de nosotros es muy clara. Vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído tal vez, pero el Señor está presto a perdonar, a perdonarte y a restaurar de nuevo tu vida por su amor. Él se compadece de ti. Y a mí el mensaje de Oseas me parece muy pertinente para nosotros hoy en día, en el sentido de que el amor del Señor ha llenado nuestras vidas. ¿Ha llenado tu vida el amor de Dios? ¿El amor del Señor te ha alcanzado? ¿Ha embargado tu vida? Yo creo que sí, que el amor del Señor nos ha alcanzado. Y aún así muchas veces decidimos ir en pos de dioses ajenos y somos infieles al Señor. A pesar de ello, su amor por nosotros no cesa, no se acaba, no tiene fin. Como dice la canción, el gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Jeremías en el libro de Lamentaciones lo expresa de la siguiente manera: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pablo le dice a Timoteo: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo.
Así que tú y yo, que somos pecadores y que hemos sido infieles al Señor, también somos receptores del gran amor de Dios. Y frente a esto, nuestra respuesta en esta mañana solo puede ser la siguiente. En primer lugar, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios por nuestra infidelidad, si es el caso. Y en segundo lugar, proclamar realmente delante de Dios nuestro compromiso a amarle a Él y solo a Él. Así que, como si de una boda se tratara, declara tus votos al Señor en esta mañana. Promete al Señor fidelidad y amor eterno. Dile al Señor que vas a estar con Él en la salud y en la enfermedad. Yo se lo voy a decir. Yo ahora de aquí un rato le voy a decir al Señor, voy a orar al Señor, le voy a decir, Señor, voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza y en la riqueza. Dile al Señor que no te apartarás de Él, sino que le amarás y permanecerás a su lado siempre. Da igual las circunstancias que te rodeen, porque estamos casados con Jesús. Evidentemente no al estilo de las monjas de la Iglesia Católica, pero sí desde la perspectiva espiritual que la palabra de Dios nos enseña, en el sentido de que la Iglesia, o sea, tú y yo, cada uno de nosotros, es la esposa de Cristo. Así que debiéramos de decir cosas como la siguiente. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debiéramos de tener la capacidad de decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Debiéramos de decir, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque somos del Señor. Debiéramos de decir que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo esto significa que tú ya no te perteneces. De igual forma que cuando nos casamos, somos de nuestro cónyuge. Ahora somos de Cristo, a quien hemos prometido amor y fidelidad. Y si aún no lo has hecho, por favor, hazlo hoy. Y si lo hiciste en tu día, renueva tus votos al Señor. Sé consecuente con tus votos. Y si es necesario, vuelve a renovar tus votos de fidelidad y amor con el Señor. Hazlo en esta mañana. Hazlo conmigo, porque yo lo voy a hacer. Yo voy a renovar mis votos al Señor. Y voy a expresarle el amor que siento por Él. Así que si quieres, puedes orar en voz alta o en voz baja. Si quieres, puedes ponerte en pie y vamos a orar al Señor. Señor, yo quiero decirte, Señor, que tú eres lo más importante para mi vida. Señor, aquí estoy delante de ti en esta mañana. Díselo al Señor. Aquí estoy delante de ti en esta mañana. Dile al Señor. Y quiero renovar mis votos de compromiso y de amor contigo. Díselo al Señor. Así que te digo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, yo voy a amarte, Señor, y voy a serte fiel todos los días de mi vida. Sean cuales sean las circunstancias que me rodeen, Señor. Señor, ayúdame a amarte y ayúdame a serte fiel, si estoy sano o si estoy enfermo. Ayúdame a amarte y a no olvidarme de ti. Si estoy alegre, los días que esté alegre, ayúdame, Señor, a amarte y a serte fiel. Los días que esté triste, porque algo malo me ha ocurrido, que no me olvide de ti, Señor. Quiero decirte que no me voy a olvidar de ti. Tú eres lo más importante para mi vida. Yo quiero decírtelo. Díselo al Señor. No me voy a olvidar de ti. Tú eres lo más importante para mi vida. Ayúdame, Señor, a saber vivir contigo en la abundancia o también en la escasez, Señor. Ayúdame a entender y asumir, como decía el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Da igual las circunstancias que me rodeen. Si tengo abundancia, si tengo escasez, si estoy triste, si estoy alegre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Díselo al Señor ahí, donde está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú eres lo más importante para mi vida. Porque tu amor me ha alcanzado, Señor. ¿Cómo puedo desecharte? ¿Cómo puedo dejarte de lado? No, Señor, no te voy a dejar de lado en mi vida. No te voy a desechar. Porque tú me amas, Señor. Yo también voy a amarte. Y así te digo en esta mañana que voy a amarte y voy a hacerte fiel
todos los días de mi vida. Como en su día, hace 20 años, le dije a María Rosa que iba a estar a su lado y que la iba a amar, a ti te digo también, voy a estar a tu lado y voy a amarte todos los días de mi vida, en la tristeza o en la alegría, porque tú, Señor, eres lo más importante para mi vida. El gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad.